Farmacología 2. Retomando varios aspectos farmacodinámicos, comenzaremos a hablar de la sinergia. La sinergia es una interacción farmacodinámica dada como resultado de la acción de dos o más sustancias que actúan en conjunto provocando una respuesta mayor a la suma de los efectos que se provocan si los fármacos estuvieran por separado. Es de gran utilidad para los fármacos ya que ayuda a administrar menos dosis y tener un mayor efecto terapéutico. Y también va a disminuir los efectos adversos de los fármacos por separado. Hay dos tipos de sinergia, la sinergia de sumación y la sinergia de potencia. La sinergia de sumación es el aumento de la acción del fármaco cuando se administra con otro. Este efecto dará la suma y puede ser mayor o menor que si estuviera por separado. En la gráfica podemos ver a los fármacos por separado en A y B actuando y generando un efecto. Pero si estos dos actúan conjuntamente pueden provocar un efecto mayor, mientras que la sinergia de potencia es cuando un medicamento tiene menores dosis y ocupa menores receptores, produciendo un mayor efecto farmacológico. La potencia. Esta es la relación de la magnitud de la dosis y la respuesta de un fármaco, que depende de la dosis del fármaco. Entre menores dosis, mayor efecto. Y también va a depender de la afinidad del receptor y del fármaco. En la gráfica podemos ver al fármaco A y al fármaco B. El fármaco A tiene menores dosis y produce el mismo efecto que B. Y B necesita de mayores dosis para producir un efecto. Entonces podemos decir que el más potente es el fármaco A porque necesita de menos dosis. Agonismo y antagonismo. Un agonista es cualquier molécula que se va a unir a un receptor y va a generar una respuesta. Con base a esto podemos clasificarlo en tres tipos de agonistas. Un agonista total, que es una molécula que produce un efecto al unirse a su receptor en su totalidad y en altas concentraciones del fármaco, mientras que un agonista parcial son aquellas moléculas o sustancias que se unen a su receptor pero no van a provocar un efecto al 100% e incluso en altas concentraciones. Mientras que un agonista inverso va a producir una respuesta pero por debajo de la línea mínima de la respuesta que se espera y es cuando un ligando no se une a su receptor. Un antagonista, por el contrario, va a ser todo lo contrario que realiza un agonista. Este se va a oponer a la acción de otro fármaco o de otro ligando endógeno. En este caso son fármacos agonistas y antagonistas. Un fármaco o un antagonista no existe si no hay otra molécula presente, en este caso un agonista. Son incapaces de producir respuesta y tienen afinidad al receptor. Hay de dos tipos, un antagonista competitivo y un antagonista no competitivo. El antagonista competitivo es el que compite, como su nombre lo indica, por el lugar que ocupa el agonista. Al momento de que el antagonista competitivo se une al sitio del receptor, inhibe o elimina la acción que produjo el agonista una vez ya unido al receptor, mientras que un antagonista no competitivo va a cambiar la forma de la enzima o del receptor porque es una enzima alostérica. Entonces, ¿qué pasa si cambia de forma al receptor? Bueno, pues va a evitar que el agonista se una al sitio y por lo tanto no va a haber un efecto. Una vez que los fármacos ya están dentro del organismo, necesitan ser absorbidos y es el objetivo de la ionización de los fármacos por pH. Estos fármacos van a pasar por el tracto gastrointestinal en el caso de que hayan sido fármacos por vía oral y cada fármaco tendrá un pK diferente. Este lo podemos definir como el logaritmo negativo de la constante de ionización, la cual es particular para cada fármaco ácido o base. Vamos a tomar en cuenta los pHs del estómago, el intestino delgado y el colon. El pH en el estómago va de 1 a 3, es decir que es muy ácido, mientras que un pH de 5 a 7 en el intestino delgado va de lo ácido a lo alcalino. Y el pH del colon va a ser muy básico, va a ser muy alcalino.
Entonces, podemos decir que si el pH es igual que el pKa, la concentración de las formas protonadas y no protonadas será igual. Pero si el pH es menor que el pKa, la forma protonada va a predominar. Mientras que si el pH es mayor que el pKa, la forma protonada se encuentra en mayor concentración. Esto nos da un indicio a qué lugar se va a absorber el fármaco, dependiendo de cuál es el que predomina más. También hay que tomar en cuenta que las moléculas que son protonadas y las no protonadas van a tener distintas interacciones con las membranas de los órganos o de las células. Mientras una molécula sea protonada no va a poder pasar a las membranas, mientras que una no protonada sí, porque no tiene carga. Tomemos de ejemplo si un fármaco tiene un pKa de 7, pero el pH es menor que el pKa. Las concentraciones de la forma protonada o de la base van a ser mayores que las de la forma protonada. Se va a absorber en el intestino y se comporta así porque es menor el pH y el pKa. Entonces, la forma no protonada va a cruzar y va a ser absorbido por el intestino, no va a ser degradado o absorbido en el estómago. Ahora, si una persona toma mucho omeprazol, va a cambiar el pH de estas tres estructuras, del estómago, intestino y colon, provocando un pH más alcalino. En el caso de que tuviéramos un pH de 3 y cambiara a 6, que está llegando casi al pKa de 7, va a disminuir la absorción. Si antes se absorbía un 90% porque el pH era menor, el pH era de 3, si este aumentó a 6, solamente se puede absorber de un 40 a un 50% del fármaco. Ahora hablemos de la albúmina. Los fármacos no solo se unen a su receptor, pueden unirse a proteínas siempre y cuando tengan una carga positiva o neutra. La principal proteína es la albúmina. La albúmina es una proteína sintetizada en el hígado que posee una masa de 67.000 daltons. Dentro de sus características es la atracción de moléculas con carga positiva, ya que esta es negativa, permite la presión oncótica y evita que sustancias salgan del vaso. Dentro de sus acciones fundamentales es transportar hormonas tiroideas, hormonas liposolubles, calcio, controla el pH, va a aumentar la vida media del fármaco y va a regular la acción de los fármacos en el receptor. Lo cual, bueno, sabemos que la albúmina es secretada por el hígado y va a atraer a muchas moléculas o va a atraer a los fármacos de carga positiva y va a haber una predisposición del 99% de los fármacos sobre la albúmina y un 1% que va a estar en forma libre, la cual se va a unir a su receptor. ¿Qué pasa si llega otro fármaco con afinidad a la albúmina? Bueno, pues va a desplazar a una parte del fármaco que está unida a la albúmina y se va a unir, produciendo así que el 1% que ya había se vuelva en 2%, lo cual va a aumentar que se puedan presentar efectos adversos o incluso toxicidad. Ahora, el metabolismo de los fármacos. Mayormente, una vez absorbidos los fármacos, deben de ser metabolizados para su excreción. El metabolismo se genera principalmente en el hígado y casi en su totalidad de los fármacos que se eliminan son hidrofóbicos, lo cual impide la salida por vía renal. Parte de estos mecanismos de biotransformación hacen a la molécula hidrofóbica que sea más hidrofílica para una fácil eliminación. La biotransformación se va a realizar en 2 pasos. 1. Sistema monoxigenasa del citocromo P450. Los citocromos P450 es una extensa familia de proteínas o de enzimas que actúan mediante oxidación, reducción e hidrólisis para convertir de moléculas hidrofóbicas a hidrofílicas. Usualmente van a utilizar NOH, NADPH y oxígeno. Las más usuales van a ser el citocromo CP1, el citocromo P2 y el citocromo 3.
Dentro de sus acciones, como ya había mencionado, se realizan por reducción y por oxidación. El primer ejemplo es de reducción, cuando gana electrones o cuando gana una molécula. Este lípido apolar, que es una molécula hidrofílica, se le va a agregar una molécula de oxígeno o de O2, lo cual va a generar en una estructura de carbonos un grupo cetónico que es más hidrofílico y puede ser más metabolizado o más biotransformado para su eliminación, mientras que por oxidación vamos a necesitar de una molécula de NADP para eliminar o quitar un electrón, en este caso el hidrógeno, y convertir esa molécula hidrofóbica a más hidrofílica. Normalmente estos citocromos se encuentran en la membrana del retículo endoplasmático y van a tener una región M, el cual va a realizar estas acciones. Ahora, la fase 2 o glutatión. En esta fase, pues va a utilizar moléculas que fueron producidas en la fase 1. Si son lo suficientemente hidrofílicas, van a eliminarse directamente, pero si no lo son, van a pasar a esta fase. Cuando el glutatión es suficiente, se va a terminar rápido el fármaco y se conjuga y se excreta renalmente. El glutatión es un tripéptido de 3 aminoácidos. Está constituido por glutamato, cisteína y glicina. Va a ser un antioxidante que se produce en el hígado, es hidrofílico, tiene una carga negativa y al tener esta carga va a tener atracción de moléculas para células hidrofílicas y que el riñón las pueda eliminar. Cuando hay un glutatión o cuando hay glutatión insuficiente, va a haber producción de metabolitos tóxicos, lo cual causa hepatotoxicidad o la degradación de moléculas del DNA. Caso del paracetamol, el cual pues pasa por la fase 1 por medio de la oxidación o de la reducción y va a producir una molécula que se llama N-acetilbenzoquinona. Esta, al no haber un glutatión suficiente, va a producir grandes concentraciones, se va a convertir en un metabolito tóxico y puede degradar el DNA de las células del riñón, por lo tanto generando una hepatotoxicidad. Ahora, el aclaramiento renal. Ya una vez los fármacos biotransformados necesitan ser eliminados. La eliminación del fármaco está dado por un órgano, en este caso en los riñones. El filtrado se da por la fuerza hidráulica de la tensión arterial. Y la estructura fundamental que va a realizar esto es la nefrona, que es la unidad fundamental del riñón, la cual va a tener 4 procesos: la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción. La filtración se va a llevar a cabo en la parte de la cápsula glomerular. La cápsula glomerular va a tener cargas negativas, lo cual va a atraer a moléculas hidrofílicas o que tienen carga y pequeñas proteínas. Una vez dentro va a haber una reabsorción. En esta reabsorción van a entrar moléculas como sodio, potasio o agua, cloruro de sodio y glucosa. Y a continuación de esto viene la secreción, que es cuando se regresan, por así decirlo, las moléculas que el cuerpo todavía necesita. Y por último, la excreción de la orina. Se excreta 1 mililitro de orina por minuto y en 24 horas se filtran 180 litros de sangre, lo cual produce 2 litros de orina. Y la creatinina. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria y normalmente los riñones la van a filtrar. En estudios o análisis clínicos se toma esta proteína o este producto como medidor de cómo están funcionando los riñones. Cuando hay una alteración, hay menos cantidad de orina. En farmacología, para elegir bien la información, nosotros debemos de seleccionar la lectura científica y valorar al buscar una respuesta. La evidencia científica va a evaluar el diseño de la calidad el diseño y la calidad de la información, interpretar los resultados y su metodología que lleva a cabo.
Parte esencial de la evidencia está dada por la pirámide 5S creada por Brian Hines a través de los años 2000. Esta va a sintetizar un modelo piramidal de 5 estratos, los cuales son recursos de información en base a su utilidad y propiedades en la toma de decisiones en la atención sanitaria. Nos va a establecer en qué punto nosotros podemos fiar en la información. Lo divide de 5 estratos de arriba hacia abajo: estudios primarios, revisiones sistemáticas, recomendaciones, sumarios de referencia o guías clínicas y sistemas. Parte fundamental también como herramienta de evidencia es Cochrane. Cochrane es una plataforma que nos sirve como guía para encontrar información o evidencia científica. Esta aplica en más de 130 países y fue creada por Archibald Cochrane. Ahora, las guías de práctica clínica son declaraciones que van a incluir recomendaciones orientadas para mejorar la atención del paciente. Esas están basadas en revisiones sistemáticas y previamente en una investigación. Su objetivo principal es disminuir la variabilidad de las prácticas no justificadas en la atención médica. Para consultar una guía práctica clínica debemos establecer un problema clínico, una pregunta estructurada, una búsqueda bibliográfica, la evaluación crítica y la integración de las pruebas obtenidas. Ahora, la farmacovigilancia nace como resultado de saber los efectos adversos que puede presentar un paciente. Es la ciencia que trata de recolectar, vigilar e investigar los efectos del fármaco. Y esta la podemos nosotros pasar la información, debe de pasar por la COFEPRIS, que es una institución que recolecta información sanitaria. Va a detectar oportunamente los riesgos asociados a los farmacéuticos. Permite ejecutar acciones sanitarias para prevenir y evitar la aparición. Detecta, analiza y notifica. Está basado en la página de COFEPRIS, donde podemos notificarlo. Es una herramienta para los trabajadores de la salud y debes ingresar con una cuenta de COFEPRIS y acceder con los datos importantes del paciente, signos y síntomas. Ahora, las principales leyes de salud. El artículo 100 de la Ley General de Salud nos habla sobre la experimentación con humanos o sobre el trabajo clínico sobre personas. El artículo 224 nos habla sobre los medicamentos y su clasificación. El artículo 226 nos permite saber qué medicamentos se venden con receta médica o sin receta. El artículo 240 solamente nos habla de la prescripción de estupefacientes. El artículo 22 nos habla sobre el consentimiento válidamente informado, y el artículo 241 nos habla sobre las prescripciones de estupefacientes en recetas especiales. Ahora, la receta. La receta es un documento legal para prescribir medicación de un paciente para dispensión por parte del médico. Se va a dividir en 3 fases: la inscripción, la suscripción y la inscripción. Y por lo tanto vamos a tener 2 tipos de recetas: una receta ordinaria y una receta especial. La receta especial se caracteriza por ser recetas de instituciones públicas, las cuales ya traen un código de barras, mientras que la ordinaria solamente trae la firma. Esos van a ser los pasos esenciales o las partes esenciales de una receta. Y ahora hablaremos sobre los tipos de medicamentos. Hay medicamentos de patente, genérico y similar. La diferencia de estos es que el patente sigue un trayecto de investigación. Tiene una investigación, tiene evidencias. Mientras que el genérico solamente va a tomar el principio activo y va a tener pruebas de intercambiabilidad. Van a variar en precio. Y ahora, el medicamento similar es un medicamento que no tiene evidencias, que no tiene investigaciones, pero aún así se vende. Sobre el código de Nuremberg para finalizar. El código de Nuremberg es una serie de normas éticas sobre la experimentación en seres humanos. Fue publicado el 20 de agosto de 1947 como producto del juicio de Nuremberg en 1945 a través de todos los atropellos que generaron el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hubo un médico en especial, que fue Joseph Mengele, que hizo y deshizo
experimentaciones muy crueles en humanos, sin el consentimiento de las personas, en este caso los judíos. Entonces, este código establece el consentimiento de las personas ante una experimentación y todo el conocimiento científico que debe de tener el científico para ponerlo a prueba, ya que sin evidencia no se debe de acceder a este tipo de investigaciones o de experimentaciones.